Noticias Venezuela. Hoy 5 de octubre del año 2019. Saludos amigos de Noticias al Día 024. Gracias nueva vez por la sintonía y por el apoyo a nuestro canal. Antes de comenzar con las noticias, te pido que recuerdes dejar tu comentario y apoyes el canal dándole me gusta al video. Ayúdanos a seguir informando. Te invito además a quedarte al final del video para que no te pierdas nuestro contenido y las noticias de este día. A continuación, los titulares. Las principales fuerzas opositoras a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela lanzaron los Comandos por la Libertad, una plataforma que coordinará las protestas. Según la agencia Reuters, la empresa ExxonMobil prohíbe el uso de barcos petroleros ligados a Venezuela. Costa Rica se postula para el Consejo de Derechos Humanos ante la ONU para sustituir a Venezuela. Amigos, y a continuación comenzamos con el desarrollo de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, la oposición de Venezuela, representada en sus principales partidos políticos, lanzaron el viernes los denominados Comandos por la Libertad, una base que va a coordinar las actividades y protestas que tienen como objetivo poner fin a la usurpación de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta propuesta tiene como líder el llamado G4, que tiene reunidos a los partidos mayoritarios de Venezuela, Primero Justicia de Enrique Capriles y Julio Borges, Voluntad Popular a cargo de Leopoldo López y Juan Guaidó, Acción Democrática de Henry Ramos Ayub y Un Tiempo Nuevo con Manuel Rosales, ex candidato presidencial de Venezuela. Adriana Pichardo, quien es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, en una rueda de prensa dijo que estos llamados Comandos por la Libertad, que fueron juramentados el viernes en todas las regiones de Venezuela, son los que van a articular las protestas sociales, van a generar propuestas y a mantener el contacto directo con la gente de Venezuela que está luchando cada día por un cambio en el país. Venezuela hoy juramenta los Comandos por la Libertad en cada estado del país. Esto se hace para aumentar la presión interna que genere el cambio político en Venezuela, sumándose a toda la presión internacional existente. Un objetivo claro tiene esta plataforma, y es que la oposición de Venezuela se organice sin miedo para cualquier tipo de actividad que tenga como finalidad poner fin al ciclo terrible que están viviendo los venezolanos, dijo Manuel Teixeira. No hay ningún tipo de miedo de comunicar que nosotros nos estamos organizando para momentos, por ejemplo, en que vengan elecciones, por si esa es la ruta final que tiene Venezuela para organizarse a protestar por los derechos que les da la Constitución. Pero uno de esos derechos es el de elegir y ser elegidos, afirmó. Dentro de las responsabilidades que van a tener estos Comandos por la Libertad están las políticas, comunicacionales y también electorales. Pérez Rojas mantuvo que la oposición tiene como objetivo lograr que se realicen unas elecciones libres y que se le otorgue gobernabilidad y legitimidad a quien tenga la responsabilidad de dirigir Venezuela en los próximos años. La oposición de Venezuela, junto a más de 50 países de la comunidad internacional, han declarado como usurpador a Nicolás Maduro. No le reconocen como el presidente de Venezuela, ya que consideran que su actual mandato es fruto de un proceso electoral sin ningún tipo de garantías en democracia. Es por ello que Juan Guaidó ha sido proclamado y reconocido como el presidente interino de Venezuela. Con la entrada en acción de estos Comandos por la Libertad, la oposición de Venezuela, representada en sus principales partidos mayoritarios, retoma la ruta hacia el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y busca continuar con el plan que dé la libertad a Venezuela con el retorno de la democracia.
Amigos, y continuando con esta emisión de Noticias Venezuela hoy, para el 5 de octubre del año 2019, la empresa Exxon prohíbe el uso de barcos petroleros ligados a Venezuela. Conforme a agencia de prensa Reuters, la empresa ExxonMobil Corp esta semana formalmente prohibió que se usaran cargueros que han estado constantemente vinculados a flujos de petróleo desde Venezuela durante este último año. Esto según lo manifestaron fuentes vinculados al tema, lo que sin dudas constituye un aumento en la presión contra Venezuela, precisamente en estos momentos de subidas en las tarifas del transporte del petróleo. Varias sanciones han sido impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos en este año a los fines de presionar para que se dé la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Todo esto en vista de que su reelección en el año 2018 ha sido considerada como ilegal por parte de los Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional. Algunas de estas medidas realmente han afectado a Venezuela y han provocado que operadores de petróleo hayan dejado de realizar el transporte para la empresa de Estado venezolano PDVSA. Los de las fuentes estimaron que esta medida de Exxon afectaría unos 250 cargueros. Según datos de PDVSA y Refinitiv Exxon, son más de 25 los buques del extranjero que llegan a puertos de Venezuela mensualmente. Es conocido que de ellos algunos pagan a transportadores a los fines de evitar las duras sanciones que han sido impuestas por los Estados Unidos. Cuba está siendo perjudicada por estas medidas en vista de la falta de buques con la disposición de realizar transportación de las exportaciones de petróleo de Venezuela. El principal aliado político de Venezuela se ha visto forzado a establecer medidas de austeridad por la escasez de combustible y los cortes de energía. Amigos, y antes de continuar con esta emisión de Noticias Venezuela hoy para el 5 de octubre del año 2019, nos gustaría saber qué piensas, cuál es tu parecer de estas noticias. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Y al cierre ya de esta emisión de Noticias Venezuela hoy para el 5 de octubre del año 2019, Costa Rica se postula para el Consejo de Derechos Humanos ante la ONU para sustituir a Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Costa Rica formalmente lanzó su candidatura para uno de esos escaños que están disponibles para Latinoamérica ante el Consejo de los Derechos Humanos ante la ONU. Esta decisión tiene como finalidad evitar que Venezuela pueda obtener uno de esos puestos. En vista de las graves violaciones contra los derechos humanos que han sido evidenciadas por el informe de la Comisionada para los Derechos Humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, es claro que Venezuela no puede ser candidato adecuado para obtener un escaño ante el Consejo de los Derechos Humanos, indicó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en las redes sociales. Antes de que se diera este anuncio por parte de Costa Rica, en Latinoamérica solo habían figurado como candidatos al Consejo Venezuela, representada por Nicolás Maduro, y Brasil. Maduro está acusado por más de 50 países de que no es legítimo y de cometer violaciones a los derechos humanos de forma constante en Venezuela. El presidente Alvarado manifestó a los periodistas que esta acción que se está implementando es coherente y consecuente con la línea de tradición de defensa a los derechos humanos en toda su extensión que ha tenido siempre Costa Rica. Dijo que los derechos humanos no son algo de considerarse como colateral, como algo regalado o fortuito, sino que son centrales para que se dé el desarrollo de la democracia, de la justicia y de la empresa privada.
Oscar Arias, quien fuera presidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz en el año 1987, dio la alerta el martes pasado de la posibilidad de que Venezuela pueda ser elegida para el Consejo de los Derechos Humanos el 18 de octubre, pues solamente habían 2 candidatos de Latinoamérica. Expresó que no había mayor muestra de cinismo que elegir para el Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos ante la ONU a quien es el mayor violador de los derechos humanos en la región, refiriéndose a Nicolás Maduro. El Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos ante la ONU en el mes de septiembre emitió una resolución a los fines de que fuera establecida una comisión para investigar de forma independiente e internacional sobre las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. Esto a solicitud del Grupo de Lima, del cual Costa Rica es parte. Esta comisión está llamada a investigar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas y otros tratos de crueldad inhumanos o degradantes ocurridos desde el año 2014. Con esta resolución se condena de forma enérgica la represión constante, así como persecuciones políticas en Venezuela, justificada en el informe emitido por la alta comisionada para los derechos humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, que documentó al menos unas 6.000 muertes como consecuencia de operaciones de seguridad desde el año 2018. Amigos, y ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy, esta emisión de Noticias Venezuela Hoy para el 5 de octubre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es importante para nosotros saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Dale me gusta al video. Ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.